Olá, bom dia. Meu nome é Luciana Martins, eu sou a coordenadora regional do Comitê para Educação e Ação Cultural do Conselho Internacional de Museus, o SECA-BR, e eu estou aqui com um grande prazer para apresentar a minha colega, a Fernanda Venegas Adriassola, que vai ser a conferencista nesse segundo dia do 8º Seminário Internacional de Museologia Experimental. A Fernanda é uma colega com quem eu milito, né, na educação museal já há algum tempo, por conta da nossa participação no SECA-LAC, né, que é o Comitê para Educação e Ação Cultural aqui regional da região da Latinoamérica, que reúne os coordenadores do SECA de cada um dos países da América Latina. E a Fernanda, eu posso dizer isso sem medo de errar, é uma das mais atuantes e uma das mais um dos membros mais fortes do nosso SECA-LAC, justamente porque ela traz essa discussão da decolonialidade e da militância, né, social no universo museal. E ela, inclusive, junto com a nossa coordenadora regional, né, ela tem ajudado a organizar um dos grupos especiais de interesse, justamente sobre o tema da decolonialidade nos museus da América Latina, trazendo muito do que são as experiências regionais que se estruturam com muita força na região da América Latina, principalmente, né, em relação aos movimentos de apropriação social e comunitária dos museus e da temática patrimonial. Então, acho que essa discussão não poderia ser mais pertinente nesse momento em que estamos vivendo, né, acho que para o Chile, especialmente, e creio que a Fernanda vai falar um pouco sobre isso, justamente, né, a situação que o Chile vem vivendo há já mais de um ano, né, com uma série de protestos sociais por conta de mudanças sociais importantes, né, que estão sendo demandadas pela população de uma forma muito efetiva, por meio de movimentos sociais organizados da sociedade civil, e que estão resultando, né, em ações concretas de transformação, como, por exemplo, a aprovada, né, por meio de plebiscito nacional, refatoração, reescrita da Constituição Nacional chilena. Então, eu acho interessante e pertinente pensar o quanto esses movimentos sociais estão espelhados e encontram espaço e acolhimento no universo dos museus e do patrimônio. Acho que a gente tem um desafio importante no universo dos museus, que é acolher a contemporaneidade. Como fazer isso, né? Para além acho que de discussões que estão já presentes há algum tempo no universo museal, como, né, o acolhimento de minorias. Aqui no Brasil a gente tem o trabalho dos museus indígenas, museus que trabalham com a temática da sexualidade transgênera, enfim, uma série de temas importantes, né, que os museus acolhem, mas acolher a contemporaneidade, acolher os conflitos sociais, é sempre uma questão para o universo museal. E eu não poderia também deixar de comentar o quanto isso é importante nesse momento de pandemia que a gente vive, com o fechamento dos museus. E eu trago aqui, então, uma provocação para minha colega Fernanda, que é pensar esses movimentos sociais e essas ações decoloniais nos museus dentro desse contexto pandêmico de fechamento de museus e consequente importância que o universo digital assume. Né, acho que a questão do digital, a questão da internet, ela se tornou, nesse último ano, né, ainda mais importante do que já era, né, no universo museal. Eu acho que quem ainda não tinha se dado conta da importância, não só presente, mas para manutenção do diálogo
dos museus com a sociedade, pensando principalmente nas gerações futuras, como a internet tem um papel muito relevante nisso, né? E quem ainda não tinha se dado conta, nesse ano se deu conta, né? Porque com o fechamento dos museus por conta da pandemia, a gente teve que começar a atuar nesse universo, né? E começar a pensar em ações desse universo. E eu não estou enganada em dizer que na América Latina essas discussões ainda são muito incipientes, por questões técnicas, por questões da formação das equipes, né, dos museus que não estão preparadas para lidar com o universo digital, não entendem a especificidade do universo digital, e aqui eu falo muito especialmente dos educativos de museus, que foram das equipes mais demandadas em relação a propor ações para esse universo digital. E como que eu vou propor ações se eu mal conheço esse universo digital, se eu não sei quais são as suas especificidades, se eu não sei como ele pode ser, como eu posso lidar com a informação e com a circulação da informação dentro desse universo? Qual é o meu papel como educador? Qual é o meu papel como curador de conteúdos dentro desse universo? E dentro de uma perspectiva decolonial, né? Como fica a perspectiva decolonial dentro do contexto da internet? Então, acho que a gente tem aí uma série de questões para pensar, uma série de desafios para lidar, porque eu considero que construir a presença digital das instituições museais é fundamental, não só por conta desse contexto pandêmico, mas porque grande parte das nossas vidas, vide agora esse evento completamente online, completamente digital, né, ela acontece nesse universo digital. Isso não é uma coisa à parte das nossas vidas, isso é a nossa vida. Então, como que os museus podem se posicionar nesse ambiente? Como que eles podem construir uma narrativa nesse ambiente? Como que eles podem conseguir uma maior permeabilidade social, né, uma maior abertura das suas questões e da sua autoridade museal, né? Como é que isso pode se diluir socialmente nesse universo da internet? Eu acho que a internet tem um potencial enorme para isso, para justamente conseguir fazer o museu se tornar mais permeável socialmente, né? E eu acho que ela pode ser um fator poderoso justamente no impulso a esses movimentos decoloniais, a esses movimentos de maior participação comunitária nos museus. Então, essa provocação que eu deixo para minha colega Fernanda, e vou aqui apresentá-la, né, afinal, quem é a Fernanda, né, e o que ela vai nos contar hoje, né? Então, a Fernanda, ela é professora de Estado em História e Ciências Sociais e licenciada em Educação pela Universidade de Santiago, né, no Chile. Ela tem um mestrado em Estudos e Patrimônio Cultural pela University College de London. Ela é membro da equipe do Museu Di e coordenadora nacional do ICONSECA Chile, né, minha colega, e durante 10 anos ela desempenhou sua atuação profissional como educadora em museus de história no Chile, né. O título da palestra da Fernanda hoje é Museu del Estallido Social em Chile. Não sei se eu pronunciei certo, meu espanhol não é dos melhores. E, Fernanda, então, a palavra é sua, é um prazer poder ser a pessoa que te apresenta aqui nesse evento. Todos tenham um bom evento e a gente fica em contato. Um abraço. Hola a todas y todos. Quisiera partir agradeciendo esta invitación a poder estar en este Congreso de Museología Experimental. Así que muchas gracias a los organizadores y organizadoras por esta instancia de reflexión tan necesaria. Bueno, la presentación que hoy día les voy a hacer es en torno a una experiencia que surge de manera, primero, bastante personal. Surge de cuando simplemente como otra ciudadana más comienzo a ir a expresarme, a
las manifestaciones que se desarrollan en Santiago, la ciudad donde vivo, en torno al movimiento social en Chile, llamado Chile Despertó o el estallido social chileno. Como tantas personas, yo también iba a protestar, obviamente, y en el camino me daba cuenta que muchas personas se dedicaban a parar en los muros de la Alameda para plasmar sus visiones, sus expresiones, etc. Obviamente cuando uno va a la marcha en sí, el objetivo es otro y hay que andar rapidito, ¿verdad? Y bien atento a todo lo que pasa, así que en esas instancias uno no se daba el tiempo suficiente como para ver de qué se trataba. Pero como inquietud personal, comencé a visitar estos lugares intervenidos por la ciudadanía los días domingos, cuando todo ya estaba más quieto. Y de esa forma entonces pude comenzar a ver todo esto que quiero presentarles hoy día. Y como les digo, surge de eso, del día a día y de ir a mirar lo que está pasando, lo que la misma gente está produciendo. ¿Ya? Bueno, partiendo por el 18 de octubre, ¿verdad? Cuando Chile despertó, y que tiene que ver justamente con una serie de inequidades sociales que se estaban dando en Chile de hace bastante tiempo ya. Si bien la gota que rebalsó el vaso es que se subieron 30 pesos a la locomoción colectiva, a la locomoción pública, y los estudiantes secundarios, como se ve en esta foto, se manifiestan evadiendo el metro de Santiago, y hay una serie de enfrentamientos con carabineros, en una desigualdad de la fuerza bastante notoria, ¿verdad? Queda al descubierto, en realidad, que no es solo esto de que encarece la calidad de vida, o más bien encarece el costo de vida en nuestro país, sino que, tal como aparecen estas frases que tengo acá, las personas manifestaban que no son 30 pesos, sino que son 30 años, haciendo alusión a la constitución de Pinochet, que arraigó en nuestro país el sistema neoliberal, y que tiene sus consecuencias hasta el día de hoy en políticas sociales, en la economía, etc. ¿Ya? Entonces, frente a todo esto, las personas comienzan a salir a la calle, a manifestarse. De hecho, esta foto emblemática de todas las personas en el monumento a Baquedano, en la plaza Baquedano, rebautizada como la Plaza de la Dignidad, es justamente la marcha más grande de la historia, que de esa forma se convocó también, el 25 de octubre del año pasado. Bueno, pero no solamente se deja sentir el malestar de las personas en sí en torno a elementos económicos y sociales en sí, sino que el patrimonio y los museos también son parte de este movimiento y reciben los efectos de la desconformidad de las personas. Entonces vemos que no son cualquier monumento los que comienzan a ser atacados con mayor rabia, sino que vemos justamente que coincide a lo largo de Chile, en distintas ciudades, que los monumentos más atacados tienen que ver con el referente o la herencia colonial en nuestro país. Vemos acá, por ejemplo, el monumento a Pedro de Valdivia en el suelo, sacado de su lugar en la Plaza de la Independencia, en la ciudad de Concepción. Vemos también al otro lado a Caupolicán. Aquí podemos ver una intervención, ¿verdad? En este caso no es destrucción, sino que es la creación de un monumento nuevo, donde a Caupolicán no solamente le ponen la bandera del pueblo mapuche, sino que cuelgan de sus manos la cabeza de Dagoberto Godoy, que también tiene que ver mucho en lo que es la ocupación de la Araucanía. Justamente en este territorio, Temuco, ¿verdad?, donde la comunidad mapuche es sumamente activa y reivindicativa. Por eso, tal como aparece acá arriba, muchas personas decían, no son 30 pesos, ni son 30 años, son 500 años, haciendo referencia a este sistema colonial, que como bien dice Quijano, el descubrimiento de América, el llamado descubrimiento de América, la conquista, la explotación de nuestras tierras, ¿verdad?, es lo que asienta el sistema capitalista a nivel mundial. Y bueno, las demandas sociales son en torno justamente a este sistema.
Vemos también acá otro caso en el extremo sur, en Punta Arenas, donde el busto de Brown Menéndez es puesto a los pies del indio Patagón. Ojo, porque la familia de Brown Meléndez en este caso es responsabilizada por todos los genocidios, o más bien el genocidio del pueblo Selknam en el extremo sur de Chile. Y aquí la ponen como ofrenda, ¿verdad?, a el indio Patagón, un monumento sumamente importante en esta ciudad del extremo sur. Y bueno, cuando vemos todas estas expresiones, desde nuestro ámbito, desde la cultura, es imposible no pensar, por ejemplo, en lo que Miñolo llama la herida colonial, ¿verdad? Esto de sentir que pertenecemos exactamente al mundo moderno, pero que nos falta algo, en la lengua, en la religión, en las costumbres, en nuestras formas de sentir y de vivir. Y las personas lo sienten de esta forma, sienten esta herida colonial, ¿verdad? Y sienten cómo tiene consecuencias y efectos hasta el día de hoy en cómo ellos viven hoy en día, cómo vivimos hoy en día. Y por lo tanto se expresa en el calor de este estallido social también en contra de este tipo de monumentos. Bueno, acá es este caso también en Santiago, en mi caso particular, porque vivo en Santiago, yo lo que hice fue recorrer más que nada los lugares por donde transito usualmente, el centro de Santiago, ¿verdad? Los museos, y en este caso el Museo Colonial, la Casa Colorada, estuvo intervenido, como ven en su nombre, y lo cambiaron por Museo de Mentira. No es el único caso, sino que acá, por ejemplo, también vemos el Museo Colonial San Francisco, que es un museo que pertenece a la Iglesia Católica, la Congregación Franciscana, y aparte de todas estas acusaciones en torno a la Iglesia y la pedofilia, podemos ver que también su nombre aparece borrado acá, donde dice Museo Colonial, la parte colonial fue borrada, y arriba, América fue violada. ¿Está? En esta otra imagen está el Archivo Histórico Nacional, y vemos también cómo alguien por ahí escribió: el patrimonio es el pueblo, ¿ah? O el pueblo es el patrimonio, en este caso. Sin duda, los museos que fueron más rayados, porque también estaban más cerca del lugar de las protestas, son los museos de arte. En específico, el Museo Nacional de Bellas Artes y el MAC, el Museo de Arte Contemporáneo. Y aquí yo puse unos pocos de los rayados, ¿verdad? Donde, por ejemplo, la gente celebra: por fin expongo en el MAC. Y alguien también ahí colabora y pone: yo también, ¿verdad? En esta sección. Por acá también, cómo el arte se hace cargo de nuestros muertos. O acá todas estas frases que dice: viva el arte periférico, el arte para el pueblo, el arte será militante o no será, muerte al arte capitalista, etc. Todas estas consignas, todos estos mensajes, eran muchos más. Yo aquí hice una selección, pero con los colegas muchas veces hemos hablado que esto representa incluso un muy buen estudio de público de lo que la gente piensa de los museos, a pesar de que estas dos instituciones siempre están tratando de innovar, de mostrar nuevos contenidos, de reivindicar, por ejemplo, la historia de las mujeres, etc. Vemos cómo en la sociedad todavía opera esta visión de los museos de arte solo para una élite. Entonces, eso nos hace pensar también hasta qué punto estamos haciendo que la gente note este giro en el ámbito de los museos y del patrimonio. Y bueno, resulta que en general los museos, los museos estatales, también los que pertenecen a corporaciones, fundaciones, etcétera, decidieron cerrar sus puertas durante el estallido social. Y fue más que nada para resguardar el patrimonio que custodian. Pero a muchos trabajadores esto no les pareció, y por lo tanto se organizaron y comenzaron a mostrar su modo de ver, ¿ya? Tomando en cuenta, siendo conscientes de que los museos no son neutrales, y que muchas veces esa neutralidad aparente es una neutralidad que sería básicamente como el que calla otorga. Por lo tanto, vemos acá como, por ejemplo, el MAC y el Bellas Artes, los museos que veíamos recién, varios de los trabajadores sumaron a esta convocatoria de paralizar sus funciones, en protesta
a lo que estaba sucediendo desde las autoridades al pueblo chileno. ¿Ah? Y acá abajo también vemos los trabajadores, la Asociación Nacional de Trabajadores del Patrimonio, ANATRAP, como también lanzaron una campaña en contra del Museo de la Democracia, un proyecto del presidente Sebastián Piñera que en el fondo proponía ser una contraparte al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Entonces, básicamente con todo lo que estaba sucediendo, la consigna es Museo de la Museo de la Democracia, ¿con qué cara? O sea, no tenía cabida, menos en un contexto como este, con todas también las violaciones a los derechos humanos que ya estaban siendo bien bulladas en la opinión pública incluso. Esta iniciativa también es súper destacable porque son funcionarios que trabajan en museos ubicados en la zona cero, en el sector donde se concentraba la mayor número de protestas y manifestaciones sociales alrededor de la plaza que yo les mostraba al inicio, y lo que hicieron fue organizarse y intervenir el espacio público, las calles, con elementos de las protestas. Por ejemplo, en esta columna, que está en la vereda, en una calle, vemos antiparras para proteger los ojos de los manifestantes. Uno cuando iba a manifestarse llevaba estos anteojos para protegerse de los balines que carabineros lanzaban directamente en contra de las personas y que hicieron que muchos ciudadanos perdieran un globo ocular. Están las mascarillas también. En Chile las empezamos a ocupar mucho antes de la pandemia, justamente para ir a protestar y resguardarnos de los gases lacrimógenos, gas pimienta y otras cosas que se ocupaban. Y también hay un palo acá, ocupado por la primera línea, la llamada primera línea, que son justamente los que se enfrentan a carabineros con este tipo de implementos, piedras, palos, etc. Y bueno, la idea de poner estos objetos en el espacio público, dado por estos trabajadores de museos, era justamente abrir la discusión en torno a ellos y ver qué lugar estaban ocupando en el imaginario de las personas, abrir el diálogo, la discusión también entre los transeúntes. Como les digo, puras experiencias que son en paralelo a la institucionalidad, son netamente nacidas de los trabajadores por su propia cuenta. Bueno, y en este sentido, en un estallido social como el chileno, lo que vemos es netamente que los monumentos se manifiesta aquí su factor político. ¿Ya? Monumentos, museos, son testimonios de dominación con fuertes desigualdades en su creación y apropiación, lo que implica reconocerles como espacios de lucha material y simbólica entre clases, etnias y otros grupos, como plantea García Canclín. Y en este sentido, en general, el museo en sí, como institución museo, es un referente, un dispositivo de la modernidad que ha sido utilizado con fines civilizatorios, de educación, ¿verdad?, de civilizar a las personas, bajo parámetros también de la colonialidad. Y si bien en Latinoamérica nosotros podemos ver que hay varias iniciativas que buscan transitar caminos alternativos a este, se trata de una transición que es bien prolongada y difícil de superar, porque se trata de imaginarios simbólicos que están sumamente arraigados en la institución museo en sí. Entonces, si bien en el común y corriente estamos acostumbrados a escuchar esta disonancia entre teoría y práctica muchas veces, cuando suceden situaciones tan extremas como un movimiento, un estallido social como el chileno, esa disonancia suena aún más fuerte y también molesta bastante, como todo ruido estridente, ¿verdad? Y bajo este contexto que les acabo de explicar es que nace el Museo Callejero del Estallido Social Chileno. El patrimonio en sí es un elemento dinámico, porque la sociedad es un elemento dinámico en sí. El patrimonio se debe a las personas y las personas estamos en constante cambio. Y en ese sentido, en este movimiento hubo destrucción de monumentos, hubo resignificación de ellos, pero también hubo creación de nuevos referentes. Por ejemplo, acá en la plaza fueron instalados estos tótems originarios, ¿verdad?, de los pueblos originarios, y también fueron vandalizados y quemados por personas que estaban en contra del movimiento social. Por lo tanto, es esta disputa, ¿verdad?, de la que recién nos hablaba acá en Clini, ¿verdad?, en torno a los referentes patrimoniales y culturales. En este sentido, las personas que iban a protestar, sobre todo comenzaron a utilizar los muros del GAM, el Centro Cultural Gabriela Mistral, que tiene un lugar bastante importante en la ciudadanía porque no solamente ofrece obras de teatro, talleres,
ferias de libro, etcétera, sino que la misma ciudadanía utiliza su explanada para hacer, autogestionar talleres de danza urbana y de distintas cosas. Entonces, por lo tanto, sus grandes muros también, y estar tan cerca en el camino hacia la zona cero, ¿verdad? La Plaza de la Dignidad, la rebautizada Plaza de la Dignidad, es que este lugar comienza a ser el epicentro de manifestaciones sociales que quedan plasmadas en los muros y que hacen referencia a distintas consignas en torno al estallido. Su principal función, de hecho, fue la expresión ciudadana a través de varios elementos que buscaron explicar los diversos factores que originaron el estallido social y narrar lo que estaba sucediendo en Chile. Y aparte de explicarnos nosotros mismos, a nosotros mismos, qué estaba pasando, también era una instancia de expresión de nuestros sentires, ¿verdad? ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué implicancia está teniendo todo esto en tu familia, en tu modo de vida, ¿verdad? ¿Cómo llega este estallido social y cómo nos afecta y qué también proyectamos hacia el futuro? Todo eso se discutía en estas paredes, con distintos elementos, como ustedes pueden ver, algunos muy humildes. Hay carteles que están incluso hechos a mano y otros que son con técnicas de serigrafía, paste-up, murales, etc. En este sentido fue creado espontánea y colaborativamente con aporte de quienes acudían a protestar, como les decía, a la plaza, o personas que simplemente iban en otro día que no había protesta y querían ahí expresarse también. Por ejemplo, acá vemos un homenaje bien humilde, como les decía, se nota que son fotografías impresas seguramente en una impresora común y corriente y que pegaron en este muro para homenajear al perro negro Matapacos, que es el perro que defendió a los estudiantes durante varios años en las protestas estudiantiles por una educación de calidad y el fin al lucro en el sistema educativo chileno. Y este perro se convirtió en el emblema del movimiento social en nuestro país. ¿Por qué? Porque muchos nos sentíamos identificados en él. O sea, un perro quiltro, mezclado, sin raza, callejero, que se las veía por él mismo, ¿verdad? Que pasaba el día a día salvándose como podía, pero muy fiel a su pueblo, ¿verdad? En este caso a los estudiantes, y siempre ahí fiero para defenderlos. Vemos también que hay algunos personajes populares que son reivindicados. Por ejemplo, esta señora que ustedes ven acá, es una señora que en los medios de comunicación incluso salió pegándole con un palo a los vehículos policiales que lanza gases, a los zorrillos, los llamados zorrillos, con solamente un palo y una mochila. Entonces también fue reivindicada la valentía de esta señora, una señora mayor a todo esto. También fueron resignificadas personalidades de la vida cultural en nuestro país, como Gabriela Mistral, que vemos ahí al centro, ¿verdad? Con la bandera negra, el símbolo de la protesta, con el pañuelo verde, reivindicando también el movimiento del aborto en nuestro país. Y a Nicanor Parra lo vemos también a los extremos, como Matrix, ¿verdad? Y también luciendo un poncho mapuche. Personajes populares. Por ejemplo, Charles Aranguis, el futbolista, fue reivindicado también como un personaje en sintonía con la sociedad y con conciencia de clase. No así otros futbolistas que fueron también criticados por la ciudadanía, como Arturo Vidal y otros más, ¿verdad? Vemos a el negro Matapacos, como les decía, un emblema de las protestas, y a Felipe Camiroaga, que era un animador también popular, ¿verdad? Que tuvo una muerte muy trágica en un avión y que pasa a ser parte del imaginario popular también de Chile, de nuestro país. Bueno, aquí un vistazo más o menos a cómo los distintos elementos interactúan. Si se dan cuenta, está ahí la Gabriela Mistral que recién vimos, pero no es solo ella, sino que tiene una serie de intervenciones alrededor. Por ejemplo, alguien arriba, en este sector, tituló esta obra, o le quiso poner Menos cóndor y más huemul. Justamente es un texto que tiene Gabriela Mistral donde critica a la sociedad chilena a partir de los animales que aparecen en nuestro escudo. Y básicamente eso de menos cóndor es menos agresividad, menos ser carroñero, menos de ser un ave rapaz, ¿verdad? Y ser más huemul, ser más noble, ser más manso, ¿verdad?
y eso es lo que ella expresa en este texto hacia la ciudadanía, hacia la sociedad chilena. Por lo tanto, las personas podían interactuar como querían con las distintas obras que iban apareciendo en este museo. Pero museo, ¿por qué ocupo la palabra museo para denominar a todo esto? Podría haber ocupado la palabra galería, exposición, ¿verdad? Pero conscientemente propongo llamarle museo a esta experiencia, porque justamente al apoderarnos de esta palabra y llevarla a un aspecto como este, lo que se busca también es provocar. Provocar muchas veces estos límites que le ponemos a la institución museo en torno a los imaginarios de la modernidad, a los imaginarios de la colonialidad, del conocimiento, del saber, que se expresan a través del museo, y también para explorar otras alternativas donde sí se podría considerar esta experiencia un museo, experiencias y propuestas que nacen desde Latinoamérica justamente. Pero partamos por la DICOM. Si vemos la definición DICOM, ¿verdad? Desde el inicio, esta experiencia quedaría marginada de lo que es un museo, porque la definición parte diciendo que es una institución sin fines de lucros permanente, ¿ya? Y si algo tiene esta experiencia es que es esporádica, es que es temporal, completamente temporal. El resto de las actividades que se mencionan en la definición tampoco aparecen dentro de las funcionalidades que tiene este lugar, ¿ya? Y si comparáramos esta definición con la que fue rechazada el año pasado en Kioto, podríamos ver que esa definición, que fue rechazada, sí da muchas más posibilidades de que experiencias como esta sean consideradas un museo, ¿ya? Pero bueno, les decía que algunos referentes de Latinoamérica también nos aproximan a considerar esta experiencia como un museo. Uno de estos referentes lo da Carla Pinochet y tiene que ver con el museo performativo, que ella caracteriza, o más bien plantea, que este tipo de museo lo que hace es relevar una serie de experiencias museales que no se instituyen de una vez y para siempre, sino que se conforman en un proceso acumulativo y en permanente diálogo con sus contextos de emplazamiento, o sea, desde dentro. En esta lógica, el museo no surge para representar realidades de formas científicas u objetivas. ¿Ya? Este museo, por ejemplo, no lo hace. Este museo tiene otra función. Este museo no pretende mostrar una realidad o una verdad absoluta, sino que, al contrario, es una invitación a construir colaborativamente la memoria de un proceso social sumamente fuerte como lo es el estallido social, y también un espacio de expresión, de compartir, más que mostrar una verdad o una realidad científica y objetiva, ¿ya? Y en este sentido, lo hace justamente por lo que dice acá, movilizar transformaciones e imaginar nuevos rumbos culturales también. Bueno, Carla Pinochet toma como referentes para esta propuesta museos latinoamericanos como el Museo del Barro en Paraguay y el Micromuseo en Perú, y justamente el fundador, ¿verdad?, de este micromuseo plantea que lejos de ser el museo un lugar estable, pretende ser un espacio social, cultural, cívico, político en el mejor sentido del término. Bueno, y desde esta perspectiva, también hay otra propuesta que nos lleva a pensar en que este museo callejero del estallido social lo que hace es desbordar la definición de museo, no la alcanza, ¿verdad? Sino que la excede, va mucho más allá de lo que esta definición, ¿verdad?, plantea en términos sociales, de la injerencia que tiene la sociedad en el museo en sí. Básicamente lo que proponen estos autores, León y Cartagena, es que se establece esto de superar las fronteras establecidas por la tradición eurocéntrica en base a 5 estrategias que van desde la descolonización del museo hasta la recontextualización de las colecciones a través del trabajo colaborativo junto a visitantes transformados en ciudadanía activa. Y bueno, si algo tenían las personas que crearon el museo callejero es justamente ser una ciudadanía activa. En este sentido, lo que también plantea acá
es que muchas veces este tipo de museos deportados lo que hace es dar espacios para que los visitantes, en este caso, puedan desafiar esta lógica de clasificación, jerarquización y control que está inscrita en la lógica colonial y moderna, ¿verdad? Con la cual tradicionalmente funcionaron los museos, sino que reconfigurar el museo bajo sus propios términos. Y por lo mismo, yo aquí planteo que se trata de visitantes deportados. Visitantes que, como también se plantea en este sector, son parte de un movimiento social que es un actor, es un agente que disputa espacios económicos, políticos, simbólicos del patrimonio, y que por lo tanto también en esta disputa es capaz de dinamizar y ampliar el debate en torno a los usos sociales del patrimonio, como plantea García Canclini. Y bueno, Mario Chagas también plantea que no se trata solo de meter al movimiento social dentro del museo, como muchas veces se hace coleccionando la cultura material en torno a él, sino que también el desafío es democratizar la herramienta museo y ponerla al servicio de los movimientos sociales, que es justamente lo que aquí está sucediendo. ¿Ya? Bueno, en este caso, estos museos, visitantes desbordados, son visitantes que no solo van y observan de una forma pasiva, sino que son al mismo tiempo museógrafos, educadores, curadores, artistas, porque ellos tienen libertad plena de hacer todos los cambios que quieran dentro de este museo callejero, que es su museo en el fondo, reivindicando lo que Anderson plantea, o sea, la participación no solamente acceso cultural a un consumo cultural, sino que tener la posibilidad de contribuir, la posibilidad de dar. Tomando en cuenta que si bien los museos pretendemos generar transformaciones sociales, los movimientos sociales también influyen bastante en la institución museo y pueden generar cambios dentro de ella. Bueno, desde este punto de vista también el Museo Desbordado apela a una ciudadanía crítica, lideradora. ¿Tá? En este caso, podríamos decir que no fue necesario empoderar a nadie porque las personas ya estaban empoderadas de por sí en este proceso y fueron capaces entonces de levantar este proyecto. Acá, por ejemplo, hay una iniciativa donde ponen un espejo, un montaje, ¿verdad? Aquí, una exposición donde ponen un espejo y ponen también a una persona que les falta un ojo a partir de estas mutilaciones que les contaba a partir de la violencia policial. Y entonces la idea era que tú pudieras ponerte en el espejo y que el reflejo de tal forma que uno de tus ojos tú lo vieras como herido. Y colgando desde arriba, aquí también bombas lacrimógenas y cartuchos, balines, con los que justamente se dañaba el globo ocular de las personas, ¿verdad? Bueno, yo no saqué la mejor fotografía, como pueden ver, pero esa era la lógica de este espacio en específico. Acá también, Tawi nos habla de los derechos culturales en sí y cómo los sujetos sociales y políticos, a partir del ejercicio de estos derechos culturales, pueden diferenciarse, entran en conflicto, se comunican, intercambian experiencias, rechazan formas de cultura, crean otras nuevas y al hacerlo movilizan todo el proceso cultural, que es justamente lo que vemos a lo largo de todo lo que les he estado explicando en esta exposición. Bueno, también vemos acá que habían en este sector paneles donde las personas podían expresar lo que estaban sintiendo. De hecho, el título de esto es Sentirnos Así Iguales, Deseos sin Fronteras, donde las personas podían expresar sus deseos para Chile y para los ciudadanos, ¿verdad? ¿Qué sientes? Escríbelo acá, ¿verdad? Y vemos, por ejemplo, que alguien pone, siento cada día más esperanza de que esto va a cambiar. La rabia, dice, la rabia nos da más fuerza. Otros dispositivos también como líneas de tiempo en base a canciones populares, ¿verdad? Y lo que estaba sucediendo en distintos años en Chile y cómo se expresa a través del cancionero popular. O esquemas históricos que nos explican el pasado, el presente y el futuro y una serie de hitos que nos llevan a explicar por qué Chile actualmente explotó. ¿verdad? Esta otra intervención que lo que hacía era poner a la disposición de las manifestantes plantitas de melisa para que las personas pudieran llegar a la casa, hacerse un tecito y
poder estar más tranquilos, ¿verdad? Medicina y una serie de también artículos de violencia, elementos ocupados para reprimir a los manifestantes. Y bueno, vemos también acá cómo los manifestantes, las personas justamente, también actúan como turistas, ¿verdad? Podríamos decir, dentro de la misma ciudad, mirando este museo, este gran museo abierto, sacando fotografías, acercándose a leer, conociendo un poco más de lo que se está exponiendo acá, sacando fotos a Gabriela Mistral, cual Mona Lisa en el Louvre, ¿verdad? Todas estas personas venían caminando aparte, no es un grupo que haya venido acá, sino que esta fotografía yo la tomé porque empezó a acumularse más gente que iba a sacar fotos a Gabriela Mistral. Pero también hay otras intervenciones. Resulta que ante este proceso que se ve tan espontáneo, ¿verdad? Y como tan desobediente en todo sentido a lo que es un museo en sí o a lo que es el patrimonio y la cultura en este sentido, podríamos pensar que hubo ausencia de algunas prácticas desde los imaginarios coloniales, pero no fue tan así. Por ejemplo, este Chile Despertó Free Tour es una iniciativa que fue creada para turistas. De hecho, muchos de los recorridos eran incluso en inglés, para explicar lo que estaba pasando en Chile. Entonces, si bien es gratuito, como aparece ahí un recorrido gratuito, era a la gorra, ¿verdad? A base de propinas, no deja de incomodar desde los trabajadores de la cultura muchas veces, que esto pueda ser mirado también como con morbo, ¿verdad? Desde el turista que viene y quiere saber qué pasa en Chile, pero también de repente estar al medio de un movimiento social genuino, ¿verdad? Y mientras todo el país está convulsionado, sufriendo, no deja de ser incómodo, ¿verdad? Además que nació para ser orientado a turistas que venían a Chile en el verano. Quizás distinto hubiese sido si hubiese sido organizado para los locales, ¿verdad? Y saber y discutir, abrir más espacios de diálogo. Otra iniciativa también es esta, del Museo de la Dignidad. Lo que hicieron ellos fue enmarcar ciertas obras de este museo callejero y con eso le sumaron cierto estatus también a estas obras. Algunas ya la tenían, como la de la Gabriela Mistral, ¿verdad? Otras quizás no tanto, pero con esto se marca una diferencia súper clara entre estos elementos humildes, muchas veces hechos a mano, ¿verdad? Como el que está acá arriba, ¿verdad? O otros que están por acá y que quedan atrás de este marco. Y se marca entonces justamente lo que es relevante y lo que no es relevante dentro del museo. Cuando esto fue montado desde diciembre, y los meses previos tú ibas y mirabas y todo estaba por igual, ¿verdad? Solamente tu interés hacía que tomaras atención sobre unos elementos y no otros, pero no un marco dorado, que también podríamos llevarlo a este museo desbordado, que estaba completamente desbordado, que no tenía límites, ¿verdad? Y que aquí este marco también podría simbolizar estos límites de querer dominar un poco lo que está pasando acá, dominar y tomar un poco esta expresión cultural. Y bueno, conclusiones. ¿Qué pasa con todo esto? Bueno, esta experiencia en sí, como lo mencionaba durante la exposición, constituye un museo decolonial, performativo y desbordado, ¿ya? Funciona desde el interior de la comunidad que lo creó y se constituye en un proceso que es dinámico, pero situado y que moviliza transformaciones sociales, ¿ya? Las personas que construyeron estos conocimientos plasmaron sus memorias de forma colaborativa, o sea, también hay un trabajo en equipo, no consensuado muchas veces, porque ellos la verdad es que no planearon hacer un monumento o un museo, perdón, callejero, sino que fue algo espontáneo que se dio de esta forma. Y bueno, sin saberlo también o sin planearlo, experimentaron con un tipo de museo que tiene libertades y posibilidades que incluso los museos más progresistas quisieran tener. Por otra parte, esta experiencia no pretende ser permanente, ni preservar por siempre cada uno de sus elementos, ya que su duración está determinada por la utilidad que tenga para las comunidades que lo crearon, ¿ya? Si tú vas a este lugar y pegas algo que puede ser súper humilde o súper volátil, ¿verdad? O pegas una gran obra,
lo estás haciendo en la calle, y eso de por sí tú ya sabes a lo que te expones, o a lo que expones tu trabajo, a que sea intervenido por un sinnúmero de personas que piensan lo mismo o piensan diferente a ti. Por lo tanto, esto jamás tuvo la intención de ser algo permanente, sino que algo que fuese funcional a lo que estaban viviendo las personas. Lo que planteaba anteriormente, los visitantes no necesitaron ser empoderados porque por el proceso social en sí que ya estaban viviendo, lo estaban. ¿Ya? Y para identificar y experimentar formas alternativas a los modos que se acostumbran a hacer las cosas en los museos, es necesario prestar atención a los fenómenos que se desarrollan fuera de sus muros, especialmente cuando son generados espontáneamente por la sociedad. O sea, este es un ejemplo digno de estudiar y de sacar ciertos aprendizajes para llevarlos también a nuestras instituciones. Y bueno, finalmente el negacionismo, por reconocer estos espacios como una forma alternativa de museo y de patrimonio cultural, reafirma su condición de proyecto experimental y desobediente. ¿Ya? No solo el negacionismo que tiene para ciertas personas que seguramente van a ver esta exposición y no van a encontrar que tenga ninguna lógica llamarle museo a esta experiencia, ¿verdad? Que parte como de ese negacionismo por conceptual o epistemológico de lo que yo estoy planteando acá, sino que el negacionismo también de las autoridades, en este caso, puede operar de la misma forma que en la academia, ¿verdad? Mientras más nos borren, más pintaremos. El museo tuvo este primer borrón en febrero, pero inmediatamente después de que la Municipalidad de Santiago hace esta intervención y saca todos los elementos que están acá, esa consigna toma revuelo, ¿verdad? Y esto vuelve a ser llenado completamente de nuevo por la ciudadanía, ¿ya? Eso sí, después viene la pandemia y bueno, ahí las cosas estuvieron un poco más calmadas hasta que ya en octubre de nuevo, a un año del estallido social, todo esto revive nuevamente. Bueno, y para finalizar, solamente quisiera esta cita, ¿verdad?, de Chaui también, que hace alusión a la democracia cultural y tomar en cuenta que toda persona es productora de cultura y de patrimonio. ¿Ya? No se trata solo muchas veces del acceso que nosotros queremos dar a nuestras instituciones y a nuestros contenidos, sino que también mirar todas las formas en que las personas van acumulando y exponiendo también su producción cultural, su patrimonio. Y estas preguntas me hacen bastante sentido porque aquí, por ejemplo, se plantea ¿por qué no ofrecer condiciones para que puedan crear formas de registro y preservación de su memoria, de la cual son sujetos? ¿Por qué no ofrecer condiciones teóricas y técnicas para que, conociendo diferentes soportes de la memoria, documentos, escritos, fotografías, fílmicos, objetos, etcétera, puedan preservar su propia creación como memoria social, ¿verdad? Y tiene que ver también con eso. Aquí las personas no buscaron a los museos tradicionales para expresar su voz. De hecho, porque toda la institucionalidad oficial estaba siendo justamente cuestionada. Así que difícilmente iban a buscar un museo tradicional para hacer algo como esto. Pero, ¿y por qué no en un futuro poder hacer que los museos también sean estos espacios donde las personas espontáneamente encuentren un lugar de expresión, un lugar donde reunirse y dialogar cuando suceden este tipo de eventos, ¿verdad? En las sociedades y que marcan profundamente lo que las personas puedan estar viviendo. Bueno, esa es mi exposición, así que muchas gracias por la invitación, como les decía, y bueno, en caso de cualquier cosa también por ahí pueden dar quizás mis contactos o algo para que podamos intercambiar ideas. Así que gracias y hasta la próxima.